Hope you have enjoyed your long weekend. Espero que hayáis disfrutado del puente, long weekend. Hoy vamos a ver un poquito del genitivo sajón, que os acordáis que en la última clase lo dejamos ahí un poquito pendiente para explicarlo más en detalle. Tenemos, ¿qué es el genitivo sajón? El genitivo sajón es una estructura que se utiliza para indicar posesión, ¿vale? Lo que pasa es que tiene algunas normas raras, pero bueno, ahora lo iremos viendo. Nosotros diríamos, por ejemplo, como tenemos aquí, la casa de María, la casa de Mary. Eso es como lo expresaríamos nosotros, pero en inglés no se expresa así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mary, lo pongo al principio, como veis aquí, Mary al principio. ¿Qué hago? El of no va a aparecer. Y entonces lo que hago es que ese of lo cambio por el apóstrofe S. Y the house, que es lo primero que yo pondría en la frase, ¿dónde va? Detrás de Mary, con ese apóstrofe, pero ya sin el the. El the no aparece, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando el poseedor es muy largo, se pierde información. Y además, cuando el poseedor es muy largo y ponga la S, ya se te ha olvidado de lo que te estaban hablando, ¿vale? Entonces, cuando el poseedor es muy largo, sí se va a utilizar la estructura of. Por ejemplo, the house of the dark-haired girl living next to me. The dark-haired girl living next to me, la chica morena que vive al lado de mí, el poseedor, pero es súper largo. Entonces, en ese caso, en vez de utilizar el apóstrofe S, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La estructura con of, como haríamos nosotros, ¿vale? Ahí no tiene más historia. ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta del genitivo sajón? Si hay varios poseedores para una sola cosa. Como son varios poseedores y una sola cosa, en ese caso, Peter and Mary's house. La casa de Peter y Mary. Es una sola casa con dos poseedores. ¿Dónde pongo el apóstrofe S? En el último poseedor que ponga, justo delante del objeto poseído, ¿vale? Esto suena así muy enrevesado, pero no es, ¿vale? No es para tanto. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Cuando son varios poseedores y varias cosas las que se poseen. Peter's, con su apóstrofe y su S, como tenemos aquí, and Mary's, con su apóstrofe y su S, como tenemos aquí. Peter's and Mary's houses, la casa de Peter y la casa de Mary. Entonces, cuando es Peter and Mary's house, la casa es de los dos, una casa, dos poseedores. La casa de Peter and Mary. Si voy a hablar de la casa de Peter y de la casa de Mary, dos poseedores, dos casas, dos poseedores, dos cosas poseídas, aquí sí sería Peter's, el apóstrofe y la S, and Mary's, con su apóstrofe y su S, houses, las casas de Peter and Mary. Otra cosita que tenemos que tener en cuenta del genitivo sajón. Lo vamos a utilizar con expresiones de tiempo, ¿vale? Que esto ya nos rompe totalmente la regla de si eres poseedor, si eres persona o animal, o si eres cosa, no se aplica, ¿vale? Pues ahora aquí te meten que el genitivo sajón también lo vamos a aplicar con expresiones temporales. Por ejemplo, next Friday's party, la fiesta del próximo viernes. This night's dinner, la cena de esta noche. Entonces, con expresiones de tiempo como yesterday, tomorrow, next week, next month, next Friday, this night, con esas expresiones de tiempo también se utiliza el genitivo sajón, ¿vale? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Que además de con las expresiones de tiempo, para periodos de tiempo. I will enjoy my week's holiday next week. Voy a disfrutar de mi semana de vacaciones la próxima semana. Aquí ya no estoy dando un apunte puntual de la próxima semana sin especificar, sino que estoy diciendo que esa semana, week's holiday, es el periodo de tiempo que duran mis vacaciones.
¿vale? Y luego también tenemos que tener en cuenta que en algunas ocasiones nos vamos a encontrar el genitivo sajón, es decir, el apóstrofe con su S sin cosa poseída. Pero esto es normal, esto es porque se sobreentiende por el contexto, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, en el ejemplillo que tenéis ahí, Where are you? I'm at my brother's. No es necesario que diga house, porque se sobreentiende que estoy en casa de mi hermano, ¿vale? Entonces, en ese caso, se puede omitir decir el objeto poseído. Esto se ve mucho en los restaurantes, que a lo mejor el restaurante se llama Mary's, Richard's, y no poner nada más, ¿vale? Que es como nuestra casa María o nuestra casa Ricardo, ¿vale? Pues sería lo mismo, Mary's como nombre de restaurante o Richard's como nombre de restaurante, ¿vale? Se sobreentiende que detrás vendría un restaurant, un house, como lo queramos interpretar. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Cuando se da el doble genitivo. Aquí tenemos también dos opciones posibles. Podemos hacer la estructura para genitivo con ambos poseedores o combinar la estructura con genitivo y la estructura con of. Tenemos la casa de los padres de Carmen. Tenemos por un lado los padres de Carmen y su casa y por otro lado Carmen y sus padres, ¿vale? Entonces podemos decir Carmen's parents' house. Esto es un poco enrevesado, ¿vale? Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando se está hablando se habla más rápido de lo que se piensa, entonces no te das cuenta de que tienes que utilizar esa estructura gramatical. Ralentiza un poco el ritmo de la conversación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se suele utilizar? Se suele utilizar uno que voy a poner con su estructura con of y el otro que lo voy a poner con su estructura con genitivo sajón. The house of Carmen's parents. Puedo decir Carmen's parents' house o the house of Carmen's parents. Cualquiera de las dos son correctas. Si bien es cierto que the house of Carmen's parents es más común en el inglés hablado, ¿vale? Si os fijáis, parents termina en S. Entonces, cuando yo hago el genitivo sajón, no pongo apóstrofe S. Esto es lo normal que cuando haya sustantivos que acaban en S y tenga que hacer un genitivo sajón, solo se añade el apóstrofe, no vuelvo a poner la S. Pero si se trata de nombres de origen británico, de nombres de origen sajón, que terminan en S, tengo las dos opciones. O bien pongo solo el apóstrofe, Charles, Charles apóstrofe, ya está. O también tengo la opción de poner Charles apóstrofe S. ¿Vale? Hecho con nombres de origen sajón. Si es Carlos, Carlos apóstrofe, sin la S. Si son nombres de origen sajón, se puede hacer de las dos formas. ¿Vale? ¿Qué más teníamos pendiente por ahí? Tenemos pendiente hablar un poquito del imperativo. ¿Os acordáis del imperativo que era para dar órdenes? ¿Vale? Suena así muy bestia, pero es dar órdenes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Este es súper fácil de formar porque no tenía que conjugar el verbo y tampoco necesito el sujeto. Open the door. Abre la puerta. Ni tengo sujeto ni tengo el verbo conjugado. Verbo pelado y ya está. Open the door. Como esto suena así un poquillo rudo, decíamos que se le añadía el please al final. Please, open the door. O se puede decir open the door, please. ¿Vale? Muy importante ese please. Si tengo que hacer una negativa, lo voy a utilizar con don't. Don't open the door. No abras la puerta. ¿Qué pasa? Si a mí alguien me dice, nena, me dijo el profesor que no abriera la puerta. The teacher told me not to open the door. Aquí es porque se trata de estilo indirecto, entonces no necesitamos el do, pero si es en conversación directa, en estilo directo, abre la puerta, cierra la ventana, no hagas ruido. Open the door, close the window, don't make noise. Ahí sí lo vamos a utilizar tal cual lo hemos visto. Cuando sea estilo indirecto y estoy contando lo que me ha dicho otra persona, the teacher told me not to open the door. El profesor me dijo que no abriera la puerta.
Aquí en estilo indirecto sí nos lo vamos a encontrar directamente con ese not en vez de con el don't o el not. ¿Qué más tenemos por ahí pendiente? Tenemos por ahí pendiente también el uso de los artículos. A, an o the. O directamente sin artículo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? A o an, que sería el artículo indefinido o indeterminado. Uno, una. Utilizamos a cuando la palabra empezaba al pronunciarla por consonante o semiconsonante. Y utilizábamos an cuando la palabra siguiente empezaba al pronunciarla por vocal. Importante lo de pronunciarla, no es la grafía, porque por ejemplo, universidad es university. Es que university, en verdad, la transcripción fonética es como una J y una U, university. Entonces no empieza por vocal, empezaría por una semiconsonante o semivocal, ¿vale? Entonces en ese caso, a university. Cuando la palabra al pronunciarla empieza por vocal, entonces sí voy a decir an apple, una manzana, an apple. Aquí se corresponde la pronunciación de vocal con la grafía. Las dos son vocales, tanto en la pronunciación como en la grafía. Sin embargo, honor se escribe con H, pero es de las pocas palabras que la H es realmente muda en inglés. An honor. No decimos honor, an honor. ¿Vale? Entonces, en ese caso, voy a poner an, aunque cuando yo la escriba tenga esa H, ¿vale? Es importante recordar eso, que no es la grafía, es lo que nosotros decimos al pronunciar. ¿Qué es vocal? Se pronuncia como una vocal, an, que se pronuncia como consonante, semiconsonante o semivocal. En ese caso, a, aunque como honor tenga una H al escribirla. ¿Vale? Importante, el artículo an hemos dicho que es indeterminado. Como es indeterminado, lo voy a utilizar cuando me refiera a cosas que no son concretas. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy hablando de una máscara, un huevo, an egg, a mask, a dog, ¿vale? También lo voy a utilizar, importante, digo, esta mañana vi un perro indeterminado que yo no conozco y que es la primera vez que he visto. This morning I saw a dog. Utilizo a porque es un perro indeterminado. Ahora resulta que digo, el perro era pequeño. Ya me estoy refiriendo a ese perro indeterminado, pero como lo vuelvo a nombrar, ya sí sabemos de qué perro estoy hablando. Ya pasaría a ser determinado. Entonces diría, this morning I saw a dog. Esta mañana vi un perro. The dog was small. El perro era pequeño. Ahora aquí ya sí utilizo el, the, porque sabemos de qué perro estoy hablando. Aunque no lo hayamos visto, ¿vale? Aunque el interlocutor con el que yo esté hablando no haya visto al perro, no tenga ni idea, no le interese lo más mínimo. Pero como yo ya lo he referido, deja de ser indeterminado para pasar a ser determinado, un perro en concreto, ¿vale? También tenemos que acordarnos que utilizábamos el artículo indeterminado a cuando hablábamos de nuestra profesión, nuestro empleo. I am a teacher. Soy profesora. I am a teacher. I am a police officer. Soy agente de policía. I am a postman. Soy cartero. ¿Vale? Entonces, con las profesiones, delante ponemos el artículo indeterminado a o an, dependiendo de si al pronunciarlo empieza por vocal o por consonante. También se puede utilizar a delante de las unidades de medida, precio y número cuando es uno. Yo puedo decir one meter, un metro, o puedo decir a meter. Sería lo mismo, un metro, punto pelado. ¿Qué más tengo que tener en cuenta con respecto al artículo a? En algunas expresiones también me voy a encontrar que se utiliza ese artículo. Por ejemplo, una vez al día, once a day, 2 veces a la semana, twice a week.
3 veces al año. 3 times a month. Nos acordamos. Una vez es once. 2 veces. Acabo de perder otra vez la conexión con la cámara. Venga, a ver si me recupero. Yo os sigo charlando. Una vez, once. 2 veces, twice. Once and twice. ¿Vale? De hecho, nos tenemos que acordar. Once, una vez. 2 veces, twice. A partir de 3, ya sé 3 times, 4 times, 5 times. ¿Ok? Vamos con el artículo de. ¿Vale? El artículo determinado de. Este tiene un poquillo más de chicha, ¿vale? Un poquito más complicado de utilizar en algunas cositas, pero no es difícil, ¿vale? Lo que decíamos, cuando yo me refiero a cosas que ya se conocen o que están claras a las que nos referimos. El ejemplo que os ponía del perro. This morning I saw a dog, indeterminado. The dog was small. El perro era pequeño. Ya aquí sería de porque ya sabemos de qué perro estoy hablando, ¿vale? Cuando nos referimos a una cosa en particular. I washed my car yesterday. Sorry, I washed the car yesterday. Lavé el coche ayer. ¿Qué coche? El mío. No voy yo por ahí lavándole el coche a la gente, ¿vale? Luego tenemos algunas expresiones. Por ejemplo, listen to the radio, listen to the news, to the radio, to the news. Pero si escucho música, digo listening to music. ¿Ok? I'm listening to music. Estoy escuchando música. También tengo con play, tocar, ¿vale? De tocar algún instrumento. Play the piano, play the guitar, pero se dice play drums. Drums es batería, ¿vale? Entonces, cuando el instrumento tiene un nombre en plural, no se utiliza el de, play drums. También se utiliza el de cuando digo, pues voy al médico, esto es lo mismo que nuestro idioma. Go to the doctor, go to the gym, go to the zoo, go to the office, go to the theater, ¿vale? Entonces, en esos casos yo voy a utilizar el de. ¿Qué pasa cuando nos referimos a lugares como church, iglesia, prison o jail, que son las dos formas de decir cárcel, school o hospital, colegio u hospital? En estos casos voy a utilizar de si voy a ese sitio para algo diferente a lo que en principio está pensado. El ejemplo que es más recurrente y más fácil de entender. My friend is sick and I'm going to the hospital to visit her. My friend is sick and I'm going to the hospital to visit her. Mi amiga está enferma y voy al hospital a visitarla. Aquí utilizo el de porque ni estoy enferma ni trabajo allí, voy de visita. No voy a lo que se hace en un hospital, que es o estar ingresado, o ir a consulta o trabajar. Entonces, en ese caso se utiliza de. Soy fontanero, yo qué sé. I am the plumber. Y trabajo para muchos organismos, to different institutions. Y me llaman pues de la cárcel para que arregle allí pues que había una avería, ¿vale? Entonces, I'm a plumber and I'm going to the prison to fix some tubes. Soy fontanero y voy a la cárcel a arreglar algunas cosas. Como no estoy en prisión ni trabajo allí, es decir, no soy funcionario de prisiones ni nada de eso, ¿vale? No trabajo allí. En ese caso voy a utilizar el de, porque no estoy yendo a ese sitio para lo que se va. Por ejemplo, los niños. My children go to school. Mis niños van al colegio. My children go to school. ¿Por qué? Porque van a aprender. Ahora, yo, como madre, voy a una reunión, yo no voy allá a aprender ni soy profesora de ese colegio. Entonces yo diría, I'm going to the school to a parent meeting. Voy al colegio a una reunión de padres. ¿Vale? Como ni trabajo allí ni voy a aprender, utilizo el de. Cuando se designa un cargo público y no ponemos el nombre, también se utiliza the king, the queen, the president of Spain, el rey, la reina, el presidente de España, ¿vale? Como no estoy diciendo el nombre, con el cargo utilizo el artículo,
¿vale? También tengo que tener en cuenta que los países que tienen un nombre en plural o en los que aparece la palabra kingdom, state y republic. Con eso voy a utilizar the Netherlands, los Países Bajos, ¿vale? Están en plural, the Netherlands. The United Kingdom, el Reino Unido, como aparece Kingdom, con the. The United States, los Estados Unidos, como aparece State, ¿vale? States, in this case, utilizo el the. Republic, the Czech Republic, la República Checa, the, ¿vale? No sé si habéis prestado atención, pero es the Netherlands, pero digo the United Kingdom, the United States, ¿vale? La pronunciación cuando empieza con su vocal y semivocal. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Océanos, mares, ríos, cadenas montañosas o grupos de islas. Grupos de islas. A esto también les voy a poner el the Pacific, the Nile, the Alps, the Balearic Island, porque es el grupo de islas. Si yo digo Mallorca, pues es Mallorca, no le pongo el de, porque es una isla en concreto. Es cuando me refiero al grupo de islas. ¿Qué más tengo que tener en cuenta con el de? Dame un momentillo que se me acaba de ir la punta. Hemos dicho con las expresiones republic, vale. Con the, cuando se utiliza, ya lo tenemos claro. Ahora vamos cuando no utilizo the. Lo primero que nos cuesta un poquito de trabajo es que cuando yo hablo de cosas o personas en general, y normalmente pueden ser plurales, y también me sirve para los incontables, aunque los incontables no tienen plural, en este caso cuando yo hablo de cosas o personas en general, no utilizo the. Water is healthy. El agua es sana. Me refiero a toda el agua. ¿Vale? Entonces aquí no me hace falta utilizar el the. Si yo digo the water is healthy, no sería correcto porque me refiero a todo el agua. The cars are really useful. No sería correcto porque yo estoy hablando de todos los coches. Cars are really useful. Esa sería la forma correcta de indicarlo. Luego tengo que saber también que con algunas expresiones de tiempo que nosotros normalmente, si utilizamos el artículo el, ¿vale? El la, los, las, en inglés no se utiliza, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo, los lunes me levanto muy temprano. I wake up really early on Monday. No utilizo de, utilizo on. ¿Vale? Para días específicos, el día de Navidad, o sea, decimos el día de Navidad, en inglés decimos on Christmas Day, ¿vale? Sustituyo ese de por on. La hora, ¿a qué hora nos vemos? A las 7, digo a las 7, en inglés se dice directamente at 7 o at 7 o'clock, si quiero especificar que es a las 7 en punto. Para periodos de vacaciones, por ejemplo, hemos dicho antes, Christmas Day, el día de Navidad, sería on Christmas Day. Si digo at Christmas, me refiero a todo el periodo de vacaciones de Navidad. On Christmas, el día de Navidad. At Christmas, todas las vacaciones completas de Navidad, ese periodo de tiempo, ¿vale? Y además tengo para los meses, tampoco utilizo the. Esto sí se parece más un poquito a lo que utilizamos nosotros. Si yo digo, tengo un examen en mayo. I've got an exam in May. Esto, lo mismo, aquí no utilizamos el de. Luego tengo algunas expresiones que también se suelen utilizar y no se utiliza el de. Go on foot, voy a pie. O voy en el autobús. Go by bus. Para los deportes, aquí nosotros en algunas ocasiones hay gente que dice juego al fútbol y hay gente que dice
juego fútbol, o juego a fútbol. En inglés es play football, play tennis, play chess. Delante de los deportes, cuando va con play, no utilizo el artículo the. Luego, lo que hemos comentado antes, church, prison, jail, school and hospital, con esos lugares, cuando voy para lo que se utilizan, no utilizo el artículo the. Por ejemplo, my friend had an accident and she was taken to hospital. Mi amiga tuvo un accidente y la llevaron al hospital. Pero en este caso, ¿cómo va al hospital? Porque ha tenido un accidente, la van a ingresar, o le van a hacer pruebas, o lo que sea. Va a lo que se va realmente a los hospitales. No se utiliza el de, ¿vale? Con los sustantivos que designan un cargo público, si delante pongo el nombre de ese cargo, tampoco utilizo el de. Felipe VI, Felipe VI, King of Spain. Ya no digo the King of Spain, porque he puesto el nombre delante. Elizabeth II, Queen of England. Isabel II, decía Elizabeth. Isabel II, reina de Inglaterra. ¿Vale? Aquí lo mismo, como he puesto el nombre, no utilizo el artículo the. También, por ejemplo, nosotros decimos el presidente Sánchez. En inglés se dice directamente President Sánchez o President Kennedy, que es uno que se conoce mucho, ¿vale? O cuando nosotros decimos también el señor González. ¿Puedo hablar con el señor González? En inglés no se dice the Mr. González, se dice Mr. González, sin el the, ¿ok? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? La mayoría de países, la excepción lo que hemos visto antes, de países, regiones, ciudades, islas, montañas, continentes, todo esto se hace sin artículo. Europe, Spain, Texas, London, ¿vale? Todo esto sin artículo, como hemos comentado. Y cuando delante de un accidente geográfico utilizamos la palabra lake o mount, lago o monte, ¿vale? Tampoco utilizamos el artículo. Lake Hudson, Mount Everest, ¿vale? Ahí tampoco voy a utilizar el artículo. Y para las comidas del día, ¿vale? Desayuno, comida y cena, tampoco se utiliza el artículo. We usually have lunch at 1:30. Tomo el almuerzo o almuerzo a las 1:30. La cena está lista. Dinner is ready. En vez de the dinner is ready. The dinner is ready no sería correcto. Bueno, por hoy creo que ya os he dado bastante la turra, que esto es que tenía bastante materia. Y por hoy ya me despido. Lo que os digo siempre, cualquier duda, correo electrónico, foro, poneros en contacto conmigo que yo la resuelvo, ya sean dudas o que queráis ampliar vocabulario o ampliar cualquier cosita de gramática que creáis que os pueda ser útil, ¿vale? Pues nos vemos el próximo día. See you. Bye.